por amor. Amén. Y vamos a enfocarlo hoy en la vida de los varones, el deber de un padre. Amén. ¿Por qué? Por amor. Naturalmente ese tiene que ser el enfoque bíblico. Y el texto que acabé de resaltar es muy importante porque cuando Dios crea al hombre y a la mujer en el huerto de Edén, les da a ellos unas responsabilidades. En ese momento era cuidar el huerto, pero cuando Eva peca y de alguna manera también le da a su esposo, y él, consciente de la desobediencia, también acepta de alguna forma de parte de ella aquella fruta y desobedecen al Señor. Cuando llega el momento de pararse delante del Señor, Dios primero llama al hombre. Lea conmigo el texto. Mas Jehová Dios, ¿sí lo tiene todos? Génesis 3:9, ¿qué dice? Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Amén. O sea, la responsabilidad principal recae sobre nosotros como varones, como caballeros, como padres. Nosotros tenemos una infinidad, digamos, de títulos, ¿sí? Somos sacerdotes, somos padres, somos hijos, son abuelos. Amén. Yo no soy abuelo todavía. Son abuelos, amén. Son tíos, ¿sí? Bueno, cantidad de títulos que de alguna manera en cada título tiene una responsabilidad. Es esposo, amén. Como esposo tiene una responsabilidad. Como padre tiene una responsabilidad. Como obrero tiene una responsabilidad. Como tío tiene una responsabilidad. Como abuelo tiene una responsabilidad. Amén. Y todos vamos avanzando en la vida y vamos alcanzando esos títulos, o mejor, los títulos nos van alcanzando a nosotros. Amén, ¿cierto? Y en cada uno de ellos es una responsabilidad más, ¿sí? Hay un primo que es muy borracho y él hasta el día de hoy debe tener como unos 50 años, 50 y algo de años debe tener él más o menos, y él dice: mi tío me enseñó y yo soy borracho y de todo porque mi tío me enseñó. Él me llevaba cuando yo era jovencito, o sea, mi papá. Cuando era inconverso, se cargaba al sobrino y le decía: camine, vamos para allí, para allá. Y él aprendió las mañas. Mi papá se convirtió y el otro se sigue excusando hasta el día de hoy en el tío. Amén. Entonces, como tío hay una responsabilidad. Amén. Hoy vamos a tocar el aspecto de los varones. Espero que Dios nos pueda hablar y nos pueda ministrar en esta preciosa noche. Gloria al nombre del Señor. Vamos a mirar el mandato de Dios. La siguiente imagen, por favor. Aleluya. ¿El mandato de quién? El mandato de Dios. Vamos a mirar 1 Corintios capítulo número 13, por favor. Y vamos a ir a la palabra. Vamos a entrar, hermano, a ver si logramos en esta noche. Es un tema muy extenso, pero pues que naturalmente trataremos de exponerlo lo más breve posible para que nosotros tengamos las bases más claras y concretas de nuestra responsabilidad. Tal vez alguna persona dirá: no, yo no creo que a mí Dios me llame por esto, por aquello. Déjeme decirle que de acuerdo al título que usted tenga, Dios le va a llamar a cuentas. De acuerdo a la responsabilidad que Dios le haya dado, Dios le va a llamar a cuentas. Tal vez las damas hoy van a decir todas: amén, 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 amén. El jueves nos toca a nosotros: amén, amén. Bien, vamos a tratar. La base de una familia o de un hogar, o la responsabilidad de un varón principalmente, tiene que estar basada en el amor. Amén. ¿Y qué significa realmente el amor? Alguien en estos días dijo: no vuelvo a la iglesia porque la iglesia no tiene amor. Mira a su hermano a ver si su hermano no tiene amor. A ver, míralo a ver. ¿Será que su hermano tiene amor o no tiene amor? ¿Sí? Alguien se va y dice: me voy de la iglesia porque la iglesia no tiene amor. Y yo hice un balance y miré y dije: ¿será que estos terribles no tienen amor? ¿Ah? ¿Qué es amor? A veces estamos descontextualizados de lo que representa naturalmente el amor. Y por eso, cuando alguien no nos alcahuetea nuestro pecado, entonces decimos que no tienen amor. ¿Cierto que sí? Cuando alguien nos llama la atención y nos hace reaccionar, decimos: esa persona no tiene amor. ¿Cierto?
Cuando alguien, entre comillas, no me entiende mi condición, como estoy, entonces es porque no tiene amor. Es lo mismo cuando el hijo lo coge el papá y le da unos varazos. ¿Qué dice el niño? Mi papá no tiene amor, mi papá no me ama. ¿Y por qué es que lo corrige? ¿Por qué? O usted lo corrige por gusto. ¿Mm? Es que me fascina verlo llorar. ¿Sí? No, hermano, yo creo que cada varazo a uno le duele, después a uno le duele. Pero uno dice, pero me toca. Es la única manera de corregirlo. ¿Sí? Y es lo mismo como pastor. A veces yo no quisiera decirle ciertas cosas a los hermanos, pero me toca. Amén. A veces quisiera guardarme y decir, no voy a decir nada, no voy a hacer esto, pero me toca. Si no lo hago, entonces realmente yo no lo amo en el Señor. Amén. Porque el verdadero amor muestra, hermano, es un fruto, un resultado realmente. Y por eso la primera carta a los Corintios capítulo 13 nos muestra ese ejemplo en el versículo 5 y en el al versículo 7. Dice, no hace nada que. ¿Usted ama? No todo el mundo dice amén, ¿sí ve? Porque es que el que ama no hace ¿qué? Nada indebido. Y uno se pone a hacer balance y dice, Padre, ¿sí? Si uno hace algo indebido, uno no ama. Si usted como creyente hace algo indebido delante del Señor, usted no ama a Dios. Porque el que ama no hace ¿qué? Nada indebido. Yo amo al Señor y si el Señor me dice hay que hacer esto, sí, Señor, porque yo lo amo. Amén. Y naturalmente no quiero hacer algo indebido. Ahora, ¿qué dice el texto? Es que mire, uno empieza a parafrasear las cosas y por eso es que el tiempo no alcanza. Pero bueno, dice la palabra del Señor, aleluya, no busca lo suyo. El que ama no busca ¿qué? ¿Y qué busca naturalmente uno? ¿Cierto? Sí, uno busca sentirse bien, ¿cierto? Que lo comprendan, que lo amen, que lo acaricien, ¿cierto? Que le digan buenas palabras, amén, que lo lleven, que lo traigan, eso es lo que uno busca. Y entonces dice, ay, verdad, aquí sí hay amor. No, la persona que realmente ama, hermano, no busca lo suyo. Si me toca sacrificarme por otro, yo lo hago. Amén. Si tengo que levantarme a la 1 de la mañana, 2, 5 de la mañana a orar por fulano de tal, lo hago. Porque esa es la manera de manifestar que el amor hacia esa persona. Entonces, el amor está desfigurado en medio de la sociedad y las personas piensan que amar es alcahuetear todas las cosas y eso no es amor. Amén. Hoy día sacan las leyes, no corrija a su hijo porque si usted lo corrige, entonces usted no lo ama. Déjelo que él sea libre, que él decida y se vuelva que un gamín, se vuelva un vago, se vuelva, hermano, un rebelde. Y después ya los muchachos escorran para la policía a decir, ayúdeme porque mi hijo me quiere golpear, mi hijo no me hace caso, ¿sí? Y eso es lo que naturalmente llaman amor de padre, pero es totalmente contrario a la voluntad de Dios. ¿Qué hace? La palabra dice, el amor que no sé qué, no se irrita. ¿Qué es irritarse? Indisponerse, colocarse de mal genio, disgustarse, desagradarse, ¿sí? Y eso le pasa mucho a los caballeros, o nos pasa mucho a los caballeros. No sé, como que si la voz de la esposa cuando era recién la estaban conquistando, le gustaba esa voz, ay, tan bonito que hablas, ¿cierto? Ay, cuelga tú, no es que te quiero seguir escuchando, etcétera, ¿cierto que sí? Y ahora, cuando le habla, ay, cállese, ya me tienes aburrido, ya no le quiero escuchar nada de eso, cantaleta. Bueno, pues no era la voz que escuchaba desde siempre, porque ahora como que le fastidia. Porque hay personas que dicen, uy, es que me fastidia hasta escucharla ya. Si la persona le fastidia y pues se irrita, entonces pregúntese, ¿yo amo a esa persona? ¿Mm? ¿Qué pasó con ese amor hacia esa persona? Ya no la quiero oír.
porque ya dejó de amarla. Silencio en la sala. Me estamos mirando, o sea, la base de una familia se constituye aquí. Amén. Ahí. Si esto se pierde, por eso dice el apóstol Pablo, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. La fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es la esperanza. Bueno, es el amor. ¿Por qué? Porque el amor, dice el versículo gloria al nombre del Señor. Versículo 7, leámoslo todo. ¿Qué es el amor? Todo lo sufre. A ver, más durito como para que se escuche allá en sus adentros. Entonces ahora hábleselo a título personal. Todo lo sufro, todo lo creo, todo lo espero y todo lo soporto. Porque es que uno es bueno para aplicárselo a los demás. Si ve lo que dice la palabra, mire, eso es el verdad. Bueno, aplíqueselo. Amén. Entonces, ¿cómo es? Todo lo sufro, todo lo creo. ¿Y qué es todo? Por eso el Señor dijo que, o sea, lo más grande que puede tener una persona en su corazón es el amor. Amén. Hoy está distorsionado el amor porque si yo le digo a una persona es que yo le amo, ¿sí? Inmediatamente todo va a la parte sexual, porque eso es lo que está, mejor dicho, regado en las redes sociales, ¿sí? En el mundo. O sea, todo va enfocado ahí, que el amor tiene que ver con eso, totalmente con la parte sexual. Y realmente no tienen nada que ver lo uno con lo otro. Amén. Nada que ver. Por eso digo que está distorsionado lo que representa el verdadero amor. Amén. Si una persona dice que ama a una mujer, la respeta. Amén. ¿Cierto que sí? Yo amo a esa mujer, pero él me la proyecta de amor. Entonces usted no la ama. Es pura mentira. Porque el que ama dice, yo a esa persona no la toco. La respeto hasta el día en que esté en un altar y allá le prometo que hasta que la muerte nos separe. Eso es amor. Así no digan amén, pero eso es amor. Amén. Que tenga la capacidad, hermano, de negarse a sí mismo con tal de que pueda cumplir de alguna manera esa promesa delante de la presencia del Señor y delante de esa persona. Por eso el versículo número 6, el versículo 5, ¿qué termina diciendo? ¿Qué es el verdadero amor? ¿El que qué? ¿Por qué tenemos que tocar este aspecto en la familia? Porque usted puede denotar hoy día los padres contra los hijos contra los padres, entre hermanos, hablo de la familia, ¿no? Entre hermanos, peleando entre hermanos, que el papá murió y agarrados por un pedazo de casa, un pedazo de tierra, unas cobijas, ¿sí? Y hoy día está la sociedad así. El día que por la parte de mi familia, ellos son creyentes la gran mayoría y son como unos 9 más o menos. Murió mi abuela, mi abuelo murió hace muchos años, pero luego murió mi abuela como de 98 años, algunos dicen que 100, todos, bueno, por ahí en eso. Muere la anciana y entonces queda la casa y tienen que repartir una casa pequeña para 9 y hay un abogado dentro de la familia. Y el hombre dijo, bueno, me voy preparando porque tengo que enfrentar a 9, ¿sí? Y él ya sabe cómo es la situación, ir a mediar entre todos. Y el hombre llegó allá con todos los papeles organizados, todo listo, dijo, bueno, y llegó tempranito, como 9 más o menos de la mañana, y quién sabe hasta qué hora nos dará o si alcancemos a acabar hoy el proceso, porque pues imagínense, son 9 para ponerlos de acuerdo. Y cuando el hombre llegó, le dieron tintico, lo sentaron, le dieron desayuno y dijo, esto está raro aquí. ¿Dónde están los que se agarran? Y al ratico le dijeron, bueno, nosotros ya hablamos entre todos, ¿sí? Y la casa se la vamos a dejar a uno de nuestros hermanos, ya todos estamos de acuerdo, él nos va a pagar a nosotros la parte que nos pertenece y listo,
solamente queremos pues que usted nos diga qué es lo que toca hacer y ya. Él dijo, ¿están bien todos? No hay pelea, o sea, de verdad, todos están sí, Señor, estamos todos totalmente de acuerdo. ¿Ya? Y Dios sabe qué, me admira eso. Eran creyentes la gran mayoría. Dios sabe que yo nunca había tenido una sesión como esta, tan diferente, tan distinta. O sea, yo venía preparado aquí a los agarrones, a los madrazos, a todo, mejor dicho, y que yo cojo este pedazo y que esto para mí, que yo sí firmo, que yo no firmo. Y resulta que no, ya le tenían todo listo, solamente necesitaba era que él llegara, adelantara, todo firmaron y listo, eso fue rapiditico. Cuando hay amor en una familia, hermanos, las cosas surgen así. Cuando no hay amor en una familia, hermano, usted puede ver familias y hermanos que se odian a muerte, no se pueden ver. ¿Sí? Usted puede ver a Esaú, el ejemplo de Esaú con su hermano Jacob. Lo odió, hermano, durante 21 años. Si no es porque Dios interviene, no hay restauración en esos dos. Él dijo, la demora es que mi papá se muera y yo a usted lo mato, fue la sentencia. Y 21 años duró huyendo, no podía acercarse. Y cuando él vuelve, Jacob viene con su temor, usted conoce la palabra. Él viene con temor porque sabe que su hermano ya es un hombre también poderoso. Y él viene con su familia, cierto, feliz y contento, pero él sabe que hace 21 años dejó un problemita por allá. Y que su hermano no es temeroso de Dios, y él tampoco. Y por eso él tiene que ir a la presencia de Dios y pedirle a Dios misericordia. Y Dios, hermano, obró en esa noche y le dio la victoria. Amén. Por eso la base de la familia tiene que estar aquí en este texto bíblico. Versículo número 6, la última parte, versículo 5, la última parte. No guarda ¿qué? Rencor. Examínese usted si usted tiene rencor contra alguien. Pastor, pero es que usted no sabe lo que me ha hecho, es que usted no sabe lo que yo viví, pastor. ¿Usted cómo me va a pedir que yo tengo que perdonar a esa persona? No, yo no le estoy pidiendo que lo perdone. Yo lo que estoy diciendo es que si usted lo ama. Amén. Si usted ama realmente, ¿usted qué hace? No guarda rencor. Pero si no amamos, pues hermano, el rencor está ahí, ¿cierto? Y mire que eso es uno de las cosas más fuertes. Yo recuerdo, salimos a evangelizar una vez en el municipio donde estábamos y llegamos a la casa de una familia grande. Siempre como unos 8 allí en aquel lugar. Pero resulta que aquel hombre había tenido una crisis, había tenido un negocio, se habían entrado unos ladrones, mataron como a 2 de los hijos de él, ¿sí? Le robaron todo, lo dejaron en la ruina. Él recogió todo, se fue para ese pueblo, se recluyó allá, compró otra propiedad. Cuando nosotros llegamos a esa casa, es normal, el hombre nos atendió muy bien, todo normal. Pero cuando empezamos a hablar de la palabra y le hablamos acerca del amor de Dios y del perdón del Señor, y ese hombre no se aguantó y dijo, ¿sabe qué? Yo les tengo que decir algo, yo no puedo ser evangélico. Sí, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que lo detiene? Digo, porque alguien en un momento me hizo esto y esto y esto y esto, y yo hasta que esa gente no lo vea, hasta el último muerto, yo no descanso. Uy, hermano, fue duro. Yo le dije, pero Dios puede hacer algo. Dijo, no me pida que los perdone, porque no lo voy a hacer. Ya han muerto como unos 3 de esos, era un grupo grande. Dijo, y me falta fulano y sutano y perencejo, y hasta que yo no los vea sepultados, yo no voy a descansar. Oramos en esa casa, el hombre se fue para la habitación, hablamos con la esposa, con los hijos, nos fuimos, volvimos como a los 2 meses a la ronda de evangelismo, y cuando llegamos entramos a la casa, y cuando llegamos allá había como algo desolado en la casa. Cuando llegamos los hijos se habían ido, la esposa estaba por allá en los cuartos. Después de eso el hombre no soportó más y abandonó la familia y se fue. Dejó la esposa, dejó los hijos. Su rencor, su odio, su amargura no lo dejó estar en paz en su casa, en su hogar. Ese día el Señor llegó para darle una oportunidad a él y él dijo, no, el odio y el dolor era más fuerte que el amor que pudo haber tenido por su familia. Piense usted cuánta gente guarda cosas en su corazón y uno dirá, no, eso yo lo tengo ahí, no va a pasar nada. Amado hermano, si eso se consiente con el tiempo, eso dará fruto. Eso daña, amén. Eso no lo deja estar en paz a la persona no puede ni dormir tranquila.
La persona puede vivir feliz porque tiene algo en su corazón y eso tiene que ser sanado. Amén. Si nosotros no perdonamos, hermano, ¿cómo nos va a perdonar el Señor? Amén. Entonces, por eso es importante cuando hablamos de esto. ¿Por qué profundiza ahí, pastor? Porque es que esa es una de las cosas que afecta a nuestra familia fuertemente. ¿Cuántos esposos guardan rencor hacia la esposa? Y no se lo dicen. No se lo dicen. Y ahí están y conviven con ella, ¿cierto? Y no le dicen, lo tienen guardado. Y ella no sabe esto, pero yo no le digo nada porque ¿para qué alborotar el avispero? Pero tiene cosas en su corazón. Y eso no deja que haya felicidad en esa familia y en ese hogar. Esa raíz de amargura, ese resentimiento, ese rencor está carcomiendo y dañando el corazón de esa persona. Por eso tiene que haber restauración, tiene que haber sanidad en el corazón de las personas. Amén. Versículo número 6 dice que el amor no se goza de ¿qué? Mas se goza de la verdad. Y ahí está el texto que acabamos de resaltar. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Imagínate, uno se presenta delante del Señor, así como le dijo a Adán, ¿dónde estás tú? Sí, Señor, aquí estoy. Bueno, venga Adán. Y comienza a pedirle cuentas. Su casa, su familia, sus hijos, ¿dónde están? Pastor, pero ya ese mensaje pues para mí no llega, porque yo no tengo mi esposo. Pues después del esposo la autoridad es usted. Amén. O después del varón la autoridad es la dama. Y después del varón el Señor va a llamar a la mujer. Pero eso será el jueves que la llame. Hoy está llamando a los caballeros. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a mirar. Entonces, la base del fundamento de una familia y de la vida de un varón tiene que reposar en el amor. Amén. Si nosotros amamos de todo corazón, vuelvo y reitero, uno soporta, no alcahuetea. Pero ¿qué hace? Soporta. Amén. Pasa por alto muchas cosas, las corrige, ora, clama, hace lo que sea para que haya una corrección. Amén. Pero lo soporta. Bien, ustedes como en la congregación llegan personas, hermano, de toda clase de personas a una iglesia, ¿cierto? Y uno como pastor tiene que aprender a amar a todo mundo. Amén. Al que le habla pasito así, pastor, Dios lo bendiga, como que le diga, ¿qué hubo, pastor? Sí, hermano, así es. Sí, y uno no se puede ofender. ¿Y usted qué se cree? Sí, ¿qué le pasó? ¿Usted no me respeta? No, porque usted tiene que aprender a ¿qué? A amar y a soportar a cada uno como es. Y si no, uno no puede hacer este ejercicio, este trabajo. No se podría. Imagínese usted, hermano, aquí uno cargado con uno, con otro, hermano. Es que este hermano, Dios mío, ya me tiene hasta aquí. Y fulano también, y este otro. Ay, Dios mío, yo no sé qué voy a hacer, Señor. Y muchos dicen, vea cómo me tiene el pelo blanco. Sí, vea otro, sí, Pastor Juan Pablo dijo, vea, ya me tienen calvo. Amén. Yo aprendí a descansar en el Señor y ni calvo ni pelo blanco tengo, gracias a Dios. El amor lo hace a uno descansar en Dios. Amén. Y hacer lo que es correcto. Y de esa manera uno vive feliz. Amén. Yo les amo a todos ustedes en el amor del Señor. ¿Ustedes me aman? Sin hipocresía, ¿no? Bueno, hay por llenar el protocolo. Amén, amén. Yo no puedo decir que no. ¿Sí? El pastor me lo aguanto por ahí abajo, pero arriba en el púlpito, Dios mío. Bueno, vamos a la siguiente imagen, por favor. El mandato de Dios al hombre. Efesios capítulo 5, versículo 25. Gloria al nombre de Jesús. ¿Qué dice la palabra del Señor en el versículo 25? Espere, las damas dije inmediatamente ya están ahí leyéndoles a los varones. Bueno, sí, hermanas, colóquense de pie todas las damas, por favor. Colóquense de pie todas las damas. Y, a ver, todas las damas, pónganse de. Coja la Biblia, por favor, porque este es su momento. Amén. Esta es su oportunidad. Alabado sea el nombre del Señor. No, pero con ese ánimo, ¿cómo? Efesios capítulo número 5, versículo 25. Lea la primera frase, por favor.
A ver, como si le estuviera diciendo algo a su esposo. Ahora léale por favor el versículo 28. A ver, una vez más todas. Bueno, yo les voy a ayudar porque así como. A ver, todas, a ver. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo, puede tomar asiento, hermano. Tremendo eso. ¿Sí ve? Y eso es para los varones. Dice, esto es algo, dice los maridos, ¿cuál es el deber del marido? Amar. ¿Y qué es amar? El que todo lo sufre, el que todo lo cree, el que todo lo espera. Y es que señora me tiene hasta aquí, y el que todo lo soporta. ¿Sí? Estoy hablando de los casados. Amén. Amén. ¿Está hablando con quién? Con los casados. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sí? Porque yo no le puedo atribuir esto a una persona soltera. Yo no puedo. ¿Por qué? Sí tiene que amar, claro, naturalmente esa es la base. Tiene que amar a su padre, amar a su madre, amén, amar a su hermano en Cristo, ¿cierto? Pero cuando hablamos del varón, el varón tiene una responsabilidad cuando está casado. Dice, debe de amar, debe. Esa palabra, ¿sí? Es fuerte, ¿cierto? Es que en pocas palabras dice, es que a usted le toca. Tiene que hacerlo. ¿Pero por qué? Porque tiene que hacerlo, punto. Por eso Pedro, cuando el Señor habló acerca del matrimonio, Pedro dijo, si así es, mejor no conviene casarse. El hombre de una vez dijo, uy, no, padre, así no, hasta que la muerte los... No, Señor, así mejor no conviene casarse, yo me quedo solito. Pero ya era casado. ¿Amén? Porque estaba el Señor orando por la suegra para que el Señor la levantara y sirviera. Así que dice, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Amén. Entonces por eso el mandato, y usted no puede enojarse si Dios le da un mandato, porque ese mandato es para su bienestar, es una ley y es para mi bienestar, naturalmente es para mi bienestar. Si yo no lo cumplo, el afectado voy a ser yo. ¿Sí? O sea, si yo no cumplo la ley, si a mí me dicen no se pase ese semáforo en rojo, y yo, ay, a mí no me importa, yo me lo paso en rojo y pum, me acabó un carro. ¿Quién es el afectado? Y de hecho me llevo otro poco. ¿Sí ve? Porque yo incumplí ¿qué? Mi responsabilidad, el mandamiento, ¿sí? Mi deber, el compromiso que yo hice en un altar, fui irresponsable. Y como esto nos enseña en la sociedad, pues usted ve una mano de hogares, hermanos, disfuncionales terribles. ¿Por qué? Porque nadie enseñó de alguna manera, aunque todos son conscientes a la hora de decidir algo. Entonces por eso el texto nos habla muy claramente a todos y nos dice en el verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a quién, a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Sí? Entonces hay los maridos que llegan, es que usted no ve que trabajo y lucho y todo para mantenerlos bien. Bueno, ¿y por qué le hace reclamo? Amén. ¿Por qué reclama? Si al fin y al cabo usted más bien y yo podríamos decir siervos inútiles somos. Si lo que nos mandaron a hacer, eso hicimos, nos mandaron a trabajar, ¿qué hicimos? Pues trabajar, amén. El que no provee para su casa, ¿cierto? Y mayormente para los suyos, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Si uno no provee ni para la casa y uno se va a poner a pelear, es mi responsabilidad como varón poder cumplir con mi hogar, con mi familia. Alabado sea el nombre del Señor. No todo el mundo dice amén. Como que uno se siente a veces confrontado, pero es nuestra responsabilidad. Si hubieran hombres que pudiéramos vivir la palabra como está escrita, hermano, no tendríamos hogares tan terribles como se tienen hoy. No habrían hogares, hermano, en crisis tan fuertes como hay hoy día. No habrían mujeres que quieren buscar hombres. No habrían hombres que quieren buscar otros hombres. No lo habrían. ¿Pero por qué pasa eso? Porque naturalmente no se cumplen las responsabilidades que cada uno tiene. Si hubieran hombres responsables, hermano, hubieran mujeres felices.
Amén. Entonces es nuestro deber como maridos, ¿qué? Amar ¿a quién? Amar a mi esposa. Amén. No a la esposa del otro, ni a la otra. No, Señor. ¿Amar a quién? A su esposa. ¿Sí? Lo que Dios le dio, lo que Dios le entregó. Eso es lo que naturalmente, porque ahí sí, vea, pasa naturalmente que los caballeros son más amables con otras mujeres. ¿Sí? Llegan a un restaurante y ya está la señora, ay, venga, le corre el asientico. Y la esposa, siente allá por la ver. Sí. ¿Ah? La señora con el chito cargado ahí y el hombre adelante ya como 3 metros caminando y la señora atrás, púrele a ver. Sí, así es. ¿Ah? Tremendo. Y hoy día usted ve por las calles hogares muy bonitos, van cogidos de la mano con sus niños, ¿cierto? Felices y contentos allá, ¿cierto? Y a los poquitos días él está con la otra. Esos son los hogares que se ven hoy día, ¿sí? Y ahorita ya hacen acuerdos, ¿sí? Nosotros somos familia y usted puede tener el suyo por allá y yo puedo tener la suya por allá y yo puedo tener el mío por allá y no hay problema. Sí, ya, eso se está generando dentro de nuestra sociedad y por eso nosotros tenemos que estar alertas a todo esto y decir, oiga, espere, ¿para dónde vamos? Amén. Y tenemos que marcar una diferencia como iglesia y como varones del Señor. Amén. Como varones tenemos que mostrar una diferencia y decirle al mundo, mire, que realmente tener una familia en Cristo de acuerdo a los principios bíblicos es una bendición. Amén. Y los que se quieran casar, amén, damas o caballeros que se quieran casar, sepan que es una responsabilidad, amén, delante del Señor y delante de la sociedad que no conocen a Dios. Amén. Entonces es muy importante. Vamos a la siguiente imagen, por favor. Esta era la introducción. Ahora sí vamos a entrar al tema. Ahí está. 5 pilares en la vida ¿de quién? De un esposo. Ahí se los coloqué, vamos a mirar cada uno de ellos, ahí ya están en diapositivas aparte, pero ahí se los coloco a todos unidos para que usted pueda escribir al menos los títulos: la vida espiritual, la vida laboral, la vida familiar y la vida de servicio a Dios. Hay más, amén. Hay una más, a ver, bueno, ya la vamos a mirar ahorita. Son 5, amén. Aquí tenemos solamente 4 que usted puede exponer. Bueno, no son 5, son muchas más. Pero al menos en esos 5 pilares usted puede tener una base, o en estos 4 pilares que nos ven aquí, puede tener una base para una familia. Amén. Como caballero. Entonces vamos a mirar la primera. Amén. Puede colocar la siguiente. ¿La qué? La vida espiritual. ¿Por qué no la dejé de últimas? Porque lo más importante para un caballero debe de ser su relación con Dios, su vida espiritual. Si usted no es espiritual, hermano, puede que le vaya bien, amén, humanamente, pero a la postre no terminará bien, porque todo tiene que comenzar desde allí. Hay un ejemplo en Hechos capítulo 10, por favor, acompáñeme allá. Traje algunos ejemplos para que usted pueda mirarlo desde el punto de vista. Entonces, muchos varones se enojan cuando se tocan algunos de estos temas, ¿cierto? Porque digamos, somos naturalmente muy dados a excusarnos, ¿sí? Y a echarle la culpa al cónyuge, ¿cierto? Por naturaleza, ¿sí? Los hijos le echan la culpa a los padres, los padres le echan la culpa, el esposo le echa la culpa a la esposa le echa la culpa al esposo, ¿cierto? El varón le echa la culpa al patrón, ¿cierto? El patrón le echa culpa al gobierno, ¿sí? Y todo el mundo nos excusamos, ¿cierto que sí? Eva le echó la excusa a la serpiente. Adán, amén, le echó la culpa a Eva, ¿cierto? Y todos quedaron bien, ¿sí? El Señor dijo, todos sí, quedaron bonitos, pero se me largan de aquí. Lo sacó del huerto. Usted se excusó, ni siquiera se arrepintieron y dijeron, Señor, la mujer que usted me dio por compañera. O sea, el Señor dijo, entonces el culpable soy yo. O sea, lo veo solo, le coloco una ayuda para que usted no esté solo allá y ahora el culpable soy yo. ¿Sí? Porque le digo, Señor, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. En pocas palabras, yo no tengo la culpa, usted me la dio. Una excusa excelente, pero el Señor dijo, pero yo le di un mandamiento.
Y el día que violar ese mandamiento, ciertamente morirá. Y por eso, hermano, ya nos toca esperar el día y la hora. Ahí está. ¿Por qué? Porque naturalmente el ser humano es dado a excusarse siempre. Señor, es que usted sabe, es que mi carácter, Señor, sí, es que eso es lo que aprendí de mi papá, sí, qué culpa si mi familia era familia difícil y pues yo adopté muchas de esas cosas que te da mi familia. No nos excusemos como varones. No nos excusemos como varones. Amén. Adán se excusó y ¿cómo le fue? Mal. ¿Sí? Entonces por eso tenemos que tener una vida espiritual. La vida espiritual nos hace, hermanos, ser personas responsables y comprometidas en la obra del Señor. Capítulo 10, versículo número 1 y 2. Léalo conmigo. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana. ¿Qué hacía este hombre? Era piadoso. ¿Y qué más? Temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y no era cristiano. Tremendo. No era cristiano, pero este hombre tenía algo, su vida espiritual. A pesar de que no conocía a Dios, en su parte religiosa él trataba de hacer todas las cosas posibles por agradar a Dios. Mire cómo comenzó este hombre y luego usted puede ver dónde termina, ¿sí? Porque este hombre termina, hermanos, llevándole la palabra a toda la familia y aún hasta los vecinos, ¿sí? Porque era un hombre de buen testimonio, dice el versículo, aleluya, el versículo 22. Vaya allá mismo, el capítulo 22. Amén, versículo 22. ¿Estamos todos? Léalo. Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel, amén, de hacerte venir a su casa para oír ¿qué? Tus palabras. Tremendo. Ahí estaba este hombre, hermano. ¿Y quién estaba dando testimonio? La gente. Estaba diciendo: ese es un hombre espiritual, esa persona, una persona del Señor. Mire que naturalmente usted y yo no tenemos que decir, dice la palabra del Señor, que nos guardemos de nosotros mismos, alabarnos a nosotros, ¿sí? Que sea otro que dé testimonio de nosotros, ¿sí? Que otro diga: uy, ¿recuerdan Timoteo? Cuando Pablo llegó y dijo: ¿quién es este muchacho? Y entonces la gente decía: Timoteo, ese es hijo de fulano y de sultano, y es un joven de buen testimonio, es un joven fiel, que ama al Señor, que sirve a Dios. Y la gente misma daba testimonio, y Pablo dijo: camine que usted me sirve, y se lo llevó al ministerio. Amén. Entonces, ¿qué Dios requiere de los varones? Que sean hombres, hermano, devotos, que sean hombres entregados, que sean hombres espirituales. Amén. ¿Sí? Los hombres son los que tienen que impulsar su casa, su familia, sus hijos, amén, a buscar la presencia del Señor. Amén. La responsabilidad pesa sobre nosotros. Nosotros tenemos que llamar a nuestros hijos y sentarlos y hablarles y corregirles muchas veces, amén, direccionarlos, orientarlos en las cosas del Señor y decirle: míreme a mí, yo soy su ejemplo. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Dice: mi hijo, mire, pórtese bien, mira al pastor cómo es. No, tiene que colocarse usted y yo como que, así no digan amén, pero eso es un hombre espiritual. Amén. Pablo dijo: sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Sigan mis pisadas, hagan lo que yo hago. ¿Sí ve? Y claro, imagínense, tenía autoridad ese hombre de Dios. Entonces nosotros somos un sacerdote en medio de nuestra casa, en medio de nuestra familia, amén, en medio de nuestro hogar, con nuestra esposa, con nuestros hijos, y tenemos que impulsar nuestra familia espiritualmente. Usted tiene que ser el más espiritual de la casa. Amén. ¿Sí? Tiene que inspirar a los demás, inspirar la familia. ¿Para qué? Para que la familia pueda direccionarse correctamente delante de la presencia del Señor. Hay algunos casos que no serán así, porque naturalmente de pronto algunas damas llegaron primero al Evangelio, ¿sí? Como ellas llegaron primero al Evangelio, pues ¿cómo le vamos a exigir al hombre que sea espiritual si ni siquiera conoce a Cristo?
Bien, entonces ahí están las damas peleando la batalla. Y no hay, usted le puede decir, usted es el sacerdote de la casa, está descarriado, no conoce a Dios, pero de todas maneras mire a ver qué hace. Es la responsabilidad. Amén. Bien. Entonces, yo sí le doy un consejo a las damas. Ustedes tienen una palabra de Dios en su boca. Sean sabias para hablarla. Sean sabias. Si ustedes son sabias, harán que las cosas funcionen. ¿Sí? Pero si usted le pega un grito a su marido y le dice, se lo dije, ¿no? Ay, Dios mío. Con eso lo que va a hacer es que ese hombre saque su ego y diga, pues no voy a hacer nada y punto. ¿Sí? Entonces, piense usted, ¿sí? Pero si la mujer es sabia, por eso la palabra dice, la mujer sabia, bueno, cierro ahí porque es que me meto al otro lado. Amén. Es que este tema a veces se tiene que tocar parte y parte, ¿bien? Porque es muy importante, pero sin embargo estamos hablando de la vida que espiritual. Aquí está Cornelio siendo un ejemplo, no habla de su esposa, habla de quién, del varón que era piadoso, que oraba a Dios siempre, temeroso de Dios. La gente decía, ese hombre es un hombre temeroso del Señor, es un hombre que ama a Dios, que da limosnas, que, o sea, es fiel, es comprometido, ¿sí? Y algunas que dicen, no, María es más tacaño. Dios mío, Señor, únjale ese codo, Padre. Cierto que sí. Le da un golpe en el codo y suelta los dedos de los pies, la manda. Tacaño ese Señor, Dios mío. Ahora, esa frasecita que la toqué hace domingo, ese Señor, ¿sí? Así le dijo Sara a Abraham, mi Señor, ¿sí? En una forma de respeto, ¿sí? Entonces, obvio, si el hombre es espiritual, se va a ganar ¿qué? Su respeto. Si el hombre es espiritual, ¿va a ganar qué? Respeto. Si ese hombre ama a esa mujer, ¿va a ganar qué? Respeto. Pero si no, ¿cómo va a exigir respeto si de alguna manera no ama a su esposa? ¿De qué manera va a exigir algo? Amén. Si él mismo no está aportando para que eso suceda. Entonces el hombre tiene que ser espiritual. No quiere decir, mi amado hermano, que tenga una apariencia. Por eso hablamos de que el testimonio lo dan los demás. Cuando hablamos de una persona espiritual, es una persona que es obediente a la palabra. Es una persona que se esfuerza por buscar a Dios siempre. Amén. Una persona espiritual es aquella persona que sabe lo que Dios dice y siempre está diciendo, la palabra de Dios dice esto y esto. Amén. Eso es una persona espiritual. Una persona espiritual es aquella que busca a Dios con todo su corazón. Una persona espiritual es aquella que alaba a Dios con todo su corazón. Una persona espiritual es la que tiene un buen testimonio en la iglesia y fuera de la iglesia. En el trabajo y donde esté, la gente dice, oiga, mis respetos para esa persona, es una persona de buen testimonio, la gente lo eso es una persona espiritual, ¿sí? Porque muchos en la iglesia dicen, uy, ve a esa persona tan espiritual, y usted lo ve en la calle, agarrado con uno, peleando, no se aguanta ni él mismo. Entonces dígame qué espiritualidad tiene. Si la persona espiritual es dueña de sí misma, tiene dominio propio, no demonio propio. Amén, ¿sí? Se puede conducir a sí misma porque es una persona espiritual, ¿sí? Porque hoy también ese aspecto de espiritualidad, hermano, está mal enfocado dentro del cristianismo, ¿sí? Que porque tiene un buen vestido, entonces, ese es espiritual porque viste bien, pero es una caspa, discúlpeme la frase. Amén. Es grosero. Es maldiciente. ¿Cómo un creyente espiritual y maldiciendo? No es espiritual. No es espiritual. Amén. La persona espiritual no puede maldecir. ¿Por qué? Porque no puede salir por una misma fuente agua dulce. ¿Sí? Cuando usted ha abierto la llave, ¿cierto? Y un día le salió el agua pura salada y al otro día pura dulcecita. No, jamás. Puede salir turbia porque pronto se rompió un tubo por allá, pero jamás va a salirle, hermano, con un sabor diferente. Siempre va a salir de un solo. Así también lo que ahí dice, de la abundancia del corazón. Y si es espiritual,
nunca va a salir una palabra de maldición. Y eso aplica para ambos. Amén. ¿Sí? Porque naturalmente de ahí se conoce las personas. Uno escucha a la gente hablar y uno dice, ya lo que hay en ese corazón. Entonces, el hombre espiritual es un ejemplo en todos los aspectos. Se esfuerza, amén, por ser un instrumento en las manos de Dios. El hombre espiritual siempre quiere servir. Amén. Él no se quiere quedar sentado ahí y dice a la mujer, vaya, trabaje usted, vaya, sirva usted, los chinos, vaya, sirvan usted, yo no quiero hacer nada. No, ese no es espiritual. El hombre espiritual dice, yo quiero servirle a Dios, yo no puedo quedarme quieto, yo quiero hacer algo para la gloria del Señor. Él es el que inspira de algo, es el motor, es el eje de la casa, de la familia. Alabado sea el Señor. Ese es el llamado del Señor. Vamos a mirar, creo que hay otro, no hay otro texto ahí. La vida familiar. Vamos a mirar el ejemplo, Josué capítulo 24, verso número 15. Aleluya. Josué capítulo 24, verso número 15. Aquí encontramos a un hombre que está enfrentado, mi amado hermano, a una situación bastante fuerte, y es la condición del pueblo de Dios. Cuando él confronta al pueblo, recuerde que Josué militó como general, como caudillo, como sucesor de Moisés después de la muerte del siervo de Dios. Josué fue el que llevó adelante al pueblo. Pero si usted se da cuenta, Josué fue una inspiración como lo fue Moisés. ¿Sí? Vemos en la escritura que hubieron varios ejemplos, por ejemplo en el caso de Elí, en el caso de Samuel, ¿sí? Y algunos hombres más que como padres fallaron, ¿sí? No fueron lo mejor. Aún el mismo David como esposo no fue lo mejor, el mejor ejemplo, y eso trajo una crisis en medio de su hogar, de su familia. Bien, pero este hombre llamado Josué es una inspiración, porque aquí ya Josué ha pasado todos sus años, hermano. Primero fue como joven, fue fiel a Dios estando al lado de Moisés, sirviendo, era el que estaba al lado del tabernáculo del Señor. O sea, siempre que llegaban allá, Josué estaba ahí al pie. Mientras Moisés estaba en el templo, él estaba afuera, ahí sirviendo. O sea, nunca Moisés subía al monte a hablar con Dios, y Josué subía y lo esperaba en la mitad del camino. Él no podía subir hasta allá, pero él lo esperaba ahí. Josué siempre estuvo muy cerca, amén. Y cuando lo colocan como sucesor, este hombre, hermano, lleva al pueblo y el pueblo le hace una promesa a Josué y le dice, así como estuvimos, como apoyamos a Moisés, también lo vamos a apoyar a usted. Pero le hice una consigna, dijo, solamente que Jehová esté contigo. Tremendo. O sea, si Dios está con usted, nosotros le vamos a servir al Señor y nos vamos a someter. Pero si Dios no está con usted, sí, ya pues como que o sea, sí es espiritual. Amén. Pero luego el ejemplo de la familia. Mire capítulo 24, versículo número 15. Dice la palabra, Josué está confrontando al pueblo, porque el pueblo es una condición terrible. Dice, si mal os parece servir a quién, escogeos sois a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos. Este hombre es cortante. Dice, en cuya tierra habitáis. Dice, pero yo y mi casa, o sea, mi familia, le vamos a servir a Dios. Habla de una autoridad como padre, ¿sí? Habla de una autoridad como hombre de Dios. No solamente está llevando al pueblo, está llevando también su familia. Le dijo, allá ustedes, escojan lo que ustedes quieran. Si ustedes quieren seguir el ejemplo de sus padres, allá ustedes. Si quieren servir a los dioses paganos, allá ustedes. Pero lo que soy yo y mi familia, le vamos a servir a Dios. Hermano, ver en la vida de un hombre estas palabras, hermano, eso es algo maravilloso. Amén. Y no que lo haga con una imposición, porque es que hay gente que quiere cargarse a todo mundo a la buena o a la mala, y así no funciona una familia. Amén. Es como decirle, es que ustedes tienen que hacer esto así, 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 si no, ¿quién me va a aguantar? No se puede. Pero usted toma la palabra y empieza a direccionar, a enseñar, a conducir al pueblo. Y si alguien no lo entendió, uno va y se sienta, hermano, mire, es por esto, por esto, por esto y por esto que tenemos que actuar así. No, si a mí me explican y me enseñan por qué debo de hacerlo, hermano, qué bendición. Amén, ¿cierto que sí? Pero si me imponen algo y no me dicen por qué, pues yo no lo hago.
Pero si me dicen por qué razón debo de hacerlo y me muestran la luz de la palabra, pues yo le estoy mostrando la vida de un varón a la luz de la palabra. Amén, con los ejemplos vividos de aquellos hombres de Dios, que en este caso de la familia Josué que tenga la capacidad de decir mi casa, o sea, el respeto que tuvo que tener su esposa hacia él, el respeto que tenían que tener sus hijos hacia él, ¿sí? Porque para que él diga esto, para que él diga lo que soy yo y mi familia le vamos a servir a Dios, es porque era un hombre que era de buen testimonio en su casa, ¿sí? Decía un niño, ojalá mi papá fuera en la casa como es en la iglesia. Yo voy a la iglesia y quisiera más bien no salir de la iglesia. ¿Por qué? Porque es que mi papá ya es una bendición, pero la casa se transforma, es otro. Qué bueno que un padre pueda, no solamente en la iglesia, sino en la casa, en el trabajo, donde sea, amén, que se pueda dar un buen testimonio. Un buen testimonio. Le pedí una vez, hace algunos años atrás, a un pastor, necesitaba un dinero, estaba comenzando el ministerio. Le dije a ese pastor, me hace un favor, me puede prestar un dinero, como contaba el hermano Hilberto en el Campo Blanco. No lo pagué a tiempo porque no me alcanzaba la plata. Pero pasó algo curioso. Ese pastor jamás me cobró, pero la esposa se me acercó y me dijo: pastor, con todo respeto, pero mi esposo a usted jamás le va a cobrar ese dinero. Él es un hombre muy callado y él no le va a hacer ningún reclamo ni jamás, pero yo sí le pido que por favor le regrese sus moneditas. Sí, él es un hombre de Dios y él es un hombre, y yo hasta el día de hoy recuerdo las palabras de esa hermana. Habló muy bonito, o sea, eso especial que ella, porque se podía, no solamente era por decir o por cobrar la plata, no, era sencillamente porque lo que ella estaba diciendo, hablando de su esposo. Qué bonito, amén, cuando una esposa puede decir algo especial de su esposo, amén. Y también puedo resaltar que no todos los esposos somos lo mejor, ¿sí? Pero a veces se ven más los errores que las cualidades. Amén. A veces se resalta naturalmente, ¿sí? Un día hicimos un balance y pasamos una hoja y coloqué por favor 5 errores, 5 cualidades y 5 errores. Y los errores, eso fue rapiditico que salieron. Y las cualidades, uy, Dios mío, yo no sé qué escribir ahí. Haga la prueba en su casa, ¿sí? Y vaya usted y diga: venga, voy a sacar los errores a mi esposo, ¿sí? Y verá que usted en 2x3 le coloca, antes me faltaron fue hoja para escribir, ¿sí? Pero vaya y diga: venga, las cualidades que tiene mi esposo. Ay, Padre bendito, ¿yo qué escribo aquí? Es verdad, para con los hijos, es natural, ¿sí? Yo hice el balance, bueno, puede que a alguno de pronto le haya ido bien, ¿cierto? Pero en la gran mayoría, no sé, nosotros somos muy dados a ver los errores, ¿sí? No sé si ustedes vieron el video donde la profesora colocó las tablas de multiplicar y colocó una de las tablas mal, una sola. Y entonces todo, ¿cómo ven, niños? ¿Cómo ven? Y todo, está mal. ¿Pero por qué está mal? No, está mal, ¿por qué? Y le nombraron una sola estaba mal. Y porque una estaba mal, todas las demás se las calificaron mal. Dieron de hecho: no, profe, hay 9 mal y hay 9 bien. ¿Sí ve? Hay 9 bien y una sola está mal. Pero naturalmente uno no resalta eso así. Amén. Uno siempre le va a ver los errores. Amén. Si le dijeran: dígame a ver cuántos errores tengo, espéreme, papito, me preparo. ¿Sí? Porque eso es lo natural dentro de nuestra sociedad. Y qué bueno que nosotros también podamos mirar las cualidades de esa persona y resaltar las cualidades, ¿sí? Cuando usted resalta las cualidades de alguien, usted se va a gozar, porque va a decir: oye, esta persona la verdad tiene cosas muy bonitas que yo no me había fijado por andarle mirando ¿qué? Lo malo. Amén, ¿cierto? Que el pastor nos tiene desde las 6 hasta las 9 de la noche. No miren lo malo, miren lo bueno. Amén, qué bendición, porque con ese tiempo aprendemos a buscar a Dios. ¿Sí? A mí me decía un pastor: uy, pero es que usted sí es terrible, ¿cómo lo va a tener todas esas horas? Le digo: es que nosotros no dedicamos sino apenas dos días en la semana a buscar al Señor y lo vamos a dar 1 hora y media. Eso da vergüenza delante. A mí me da pena. Yo no sé a usted, pero a mí me da pena con el Señor venir a un culto de 1 hora y media. Bueno,
A mí me da pena, yo no sé usted. Si a usted no le da pena todavía, hermano, entonces voy a alargar hasta las 10 entonces. ¿Ah? Llegó un pastor de Bogotá a un pueblo, a una vereda, y él llegó lejos, como 2 horas de camino, después de que los dejó el caballo, porque primero fueron en bus y después cogieron caballo, por ahí andaron hasta que ya ahí para arriba ya el caballo no andaba más, y deje ese animal ahí y arranque, pase por ahí una quebrada y suba. Llegó allá al culto como a las 6 de la tarde, y cuando él llega allá, él decía, comenzó a mirar por ahí unas lamparitas, como unas espermas que venían por allá lejos, así, hermanitos que iban llegando por allá de los campos, ¿sí? Como a las 7 de la noche, hermano, ya había un culto. Hermanos dejaron sus boticas ahí, se colocaban sus zapaticos y a culto, ¿sí? Y el pastor, teniendo compasión y misericordia, dijo, no, yo le hago un culto por ahí de 1 horita y media a los hermanos. Imagínense semejante travesía tan terrible para que se vayan a descansar temprano a la casa, ¿sí? Y dijo, bueno, hizo el culto de 1 hora y media. Bueno, hermanos, qué bendición, nos hemos gozado en la presencia del Señor. Vamos entonces a orar para despedir. Y dijeron los hermanos, ¿usted cree, pastor, que vamos a andar 4 o 5 horas a pata para que usted nos haga un culto de 1 hora y media? Nosotros venimos fue a vigilar, nosotros venimos a estar todo el tiempo en la presencia del Señor. Nosotros nos vamos a devolver otra vez y después todo ese esfuerzo para estar un ratico en la presencia de Dios. Mire cómo piensa una persona del campo, ¿cierto? En cambio, como nosotros no vivimos sino a 5 minutos de la casa, entonces se vuelve uno flojo, ¿sí? Si usted vive lejos, usted se esfuerza por llegar temprano. Si usted vive cerquitica, usted se vuelve mañoso, porque dice, ay, todavía me quedan 10 minutos, sigo descansando, ya llego a la casa. Así es uno, amén. Y eso naturalmente, estamos hablando de la vida familiar, no me metí porque me metí por allá, pero bueno, alabado sea el nombre del Señor. Nuestra vida familiar tiene que ser algo importante. O sea, usted no puede preocuparse solamente por usted. Hablo con los caballeros. Usted no se preocupe solo por usted. Desde que usted viene a culto, es como cuando usted va y se sienta y almuerza. Usted come y usted se siente lleno y la esposa está con hambre y dice, ay, mijo, tengo hambre. Yo estoy bien, no tengo hambre. Pues claro, usted ya comió. Usted no siente lo que ella siente. Amén. Sí, me hago entender. Usted como ya está lleno, entonces, ¿qué va a sentir lo del otro? Eso pasa en la vida espiritual. Usted viene a culto y se goza, se llena, gloria a Dios, y llega a la casa feliz y contento, y la esposa sintiéndose mal, ¿sí? Yo a mi esposa, a mis hijas, que hay una actividad, que hay un evento, háganle, pague prestado como sea, pero váyanse. Yo quiero que reciban del Señor también. ¿Por qué? Porque si ellas están bien, va a ser una bendición para mí. Así no digan amén todos. Pero si ellas están bien, va a ser una bendición así me toca esforzarme, amén, pero que vaya y se goce en la presencia del Señor, amén, y eso va a traer bendición a mi casa, a mi familia. Pero ¿de qué sirve que usted llegue a su casa feliz y contento y la vida espiritual de su esposa decaída? La vida espiritual de sus hijos decaída. Yo no sé si usted ha experimentado eso en algún momento de la vida. Yo lo he experimentado y yo digo, uy, Señor, ayúdame, pero yo no puedo permitir que en mi casa espiritualmente se me caigan. Amén. Yo tengo que luchar y hacer lo que sea, pero que mi familia vaya, hermano, a gozarse en la presencia de Dios. Amén. Y luego ya cuando me toque a mí, pues entonces ustedes ya recibieron, déjenme que yo también necesito. Amén. O sea, ese tiene que ser el enfoque. La vida de familia tiene que estar enfocada en eso. El varón tiene que preocuparse. Cuando este hombre dice mi casa y yo, es porque él se preocupaba porque su familia estuviera bien con el Señor. No es sacrificándose él para espiritualmente estar mal, no, él se sacrifica para que ellos estén, pero él también busca la presencia de Dios, porque él tiene que ser el ejemplo principal de la familia y de la casa. Amén. Si usted solamente se preocupa por estar bien usted y usted ve a sus hijos ahí regular, ¿sí? Si usted ve que sus hijos no oran y usted no hace nada, hay mucho que pensar de su vida espiritual como padre. Amén. Si usted ve que sus hijos no están buscando al Señor y usted está gozándose y usted mira a sus hijos y los ve mal, yo sigo adorando. No, yo voy a los cultos, yo miro a mis hijas, yo miro a ver cómo está buscando, está orando, está entrando en la presencia del Señor, cómo está mi familia, y yo los veo bien y yo me gozo, Padre, gracias Señor, y me entro a buscar la presencia. Pero yo veo que mi familia están como mal, como que algo está pasando y yo me angustio.
Me preocupo, digo, Señor, algo el enemigo está haciendo, algo está pasando en la vida. Entonces yo empiezo a orar, a clamar, y después voy a esculco, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué tiene? ¿Qué siente? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no está buscando la presencia del Señor? A veces solamente en la inquietud yo estoy orando y viene la presencia de Dios y ministra y restaura. Y yo, ay Padre, gracias. Amén. Desde pequeñitas mis niñas en la iglesia, los domingos, todos los días allá estábamos, ayunaban hasta las 3 de la tarde, puras chiquiticas, todo el día en la iglesia, amén, y todos los días en culto, buscando la presencia del Señor, nosotros ahí, bien, y por eso los hijos se forman amando a Dios y amando la casa del Señor, amén. Pero si usted no les inspira a su familia a amar a Dios y la casa del Señor, no le exija el día de mañana cuando el mundo arrastre sus hijos. Amén. No le exija el día de mañana a sus hijos. ¿Por qué? Porque ellos mismos dijeron, papá, usted pues, mire, ¿por qué nos descarriamos? Yo tengo ese ejemplo y por eso, hermanos, yo trabajo en eso, porque es que a mí me pasó. Yo llegué hasta los 13 años en la iglesia, yo iba a la congregación, tuve un problema ya con la esposa del pastor, una situación fuerte, ¿sí? Y eso, hermano, empezó a sacarme de la congregación. Nadie, pues igual nadie lo sabía lo que estaba pasando, nadie sabía la situación, pero ya el enemigo estaba trabajando. Mis papás empezaron a trabajar y ellos ya no iban entre semana, ni tampoco el domingo llegaban y llegaban cansados y decía a mi hermano, tenga mi hijo, nos dieron la Biblia a cada uno, vayan a culto y saluda a los hermanos. Cansados, y no nos acompañaban, nos mandaban solos a la iglesia. Y los primeros días íbamos a la iglesia, claro, y llegábamos allá, nos daban para la ofrenda y todo, pero un día íbamos hacia la iglesia y vimos unas maquinitas y con plata. A mi hermano, hágale, ¿sí? Pues como ellos ya no venían a culto, entramos allá y empezamos a jugar maquinitas, ¿sí? Y échele la ofrenda, ya acabé lo mío, saque lo suyo. Y llegamos a la casa. ¿Cómo les fue? Bien, que saludes de la hermana fulana, del hermano sutano, de Perencejo, así tal cual, hermano. Sobre los 13 años estábamos haciendo eso. De ahí comenzaban los pasos. Nos descarriamos todos los tres. Con mi hermano que era con David, que hasta el día de hoy hablamos muchísimo con él, tenemos una amistad muy bonita, ¿sí? Y nos descarriamos. Bueno, en este caso con el otro yo también, pero lo mismo, el mayor también se descarrió igual. Todos tres nos descarriamos. ¿Pero por qué? Porque nuestros padres nos descuidaron en una de las etapas más difíciles de nuestra vida. Vivíamos en la capital. Vivir en una ciudad no es algo fácil. Si usted como papá no está pendiente de sus hijos, el mundo se los traga vivos. Las amistades del colegio, ¿sí? Uno pendiente, con quién anda, ¿sí? Uno tiene que andar pilas de todo. Porque nuestros hijos también ellos se hacen los que no ha pasado nada. Pero es que, ay Dios mío, pero como padres tenemos que ser muy atentos, amén, porque nuestros hijos no se nos pueden salir de nuestras manos. Amén, tenemos que conducir a nuestros hijos por el buen camino. Yo siempre he resaltado una frase, a mí Dios no me dio hijos para el infierno ni para el mundo. Vuelvo y le reitero, a mí Dios no me dio hijos para el infierno ni para el mundo. Amén. A mí Dios me dio hijos para el reino de los cielos. Y como Dios me dio hijo para el reino de los cielos, la responsabilidad de quién es mía. Pero el ejemplo es mío. ¿Sí? Mi hijito, arrodíllese aquí y ore, no es que yo también me arrodillo. Mi hijito, vaya a culto, no es que yo también voy a culto. Mi hijito, mire lo que dice la palabra, no es que Dios es el que nos corrige por la palabra. Bueno. O sea, yo tengo que enseñarle a mis hijos y mis hijos van a decir, mi papá hace esto, mi papá hace allí. Tal vez no se lo digan, y más los de hoy día que son más tremendos. Amén. Esos muchachos nacieron como con un sexto sentido, esos más pilosos las cogen por todo lado. Ellos andan más pendientes. Por eso nosotros tenemos que ser, hermano, el mejor y mayor ejemplo para ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Voy culminando, amada iglesia. Cuando su hijo es pequeño, va a decir, uy, mi papá es mi ídolo, mi papá es mi supercampeón, mi papá es, eso dice el niño pequeñito, mi papá es, cuando el niñito va cumpliendo para él los 12, 13 años, dice, mi papá ya no es tan campeón. Sí, eso dice así. Cuando tiene por ahí los 16 años, dice, mi papá es un estrato más bajito que el mío. Sí, eso dice el joven.
¿sí? Por ahí entre los 16, 20 años de parar, ¿sí? Él se cree mejor familia, ¿sí? Y ya dicen a mi papá, yo soy estrato 6, mi papá es como estrato 3. Así no lo crea, ¿sí? Si está digamos, de los 6 a los 10 añitos, el niño todavía lo ve y, mejor dicho, usted es lo máximo. Pero después de ahí, el niño ya comienza a evaluar y a mirar. Y cuando el niño llega, hermano, a esa edad ya de que decir mi papá no, ya no le cree mucho, ya no tiene mucha confianza en lo que dice. Cuando ya él ya cumple por ahí sus 35, 40 años hacia arriba, dice, mi papá tenía razón en algunas cosas. Por ahí a los 50, 60, dice, mi papá tenía razón. A los 70 dice, quisiera que mi papá estuviera conmigo. En cada etapa de los hijos uno tiene que ir conociendo y aprendiendo para poder estar atento, amén, a la etapa de ellos, para conducirlos, para guiarlos, para orientarlos y que ellos sean el día de mañana, hermano, una bendición. Estoy hablando del padre como en su vida familiar, amén, con su esposa, con sus hijos, ¿sí? ¿Dialoga usted con su esposa? ¿O pelea con su esposa? Ahí dicen, pastor, necesitamos a alguien que nos ayude porque es que aquí no. Señor bendito, eso aquí no hay paz, no se puede hablar, aquí no podemos, nos toca meter un tercero porque aquí no se puede. Hay familias que no pueden dialogar si no hay alguien, un consejero ahí que esté orientando ese hogar. O sea, ¿cómo es posible que un esposo no sea capaz de sentarse y hablar? No imponer, dialogar, escuchar los hijos, escuchar. Sí, yo recuerdo la última diálogo que tuvimos con mi papá. Yo tenía más o menos 16 años, 16, como casi los 16 años. Mi papá hizo algo que nunca había hecho, nunca lo había hecho: sentarnos a los tres a darnos un consejo. Cuando nos sentó a esa hora, yo dije, ya es tarde. Yo pensé, todavía me acuerdo de ese momento y la escena, porque él nos sentó y nos dijo, mira amigo, usted no hagan esto, mire por aquí, cuéntenme ustedes qué es lo que viven. Yo soy su papá, pero también soy su amigo. Yo con 16 años, ¿usted cree que le iba a decir algo a mi papá? Nada. Si hubiera hecho eso desde que estábamos pequeñitos, cuando yo decía, mi papá es todo para mí, de pronto a esa edad le hubiera confiado algo, pero nunca me dijo nada. ¿Cómo le iba a pedir? Él nos iba a pedir a nosotros que le dijéramos algo, que confiáramos en él a los 16 años. No, ya no se podía. Nosotros ahí callados, no decíamos nada. Eso por un momento dijo, hábleme, dígame. Así tal cual. No se decía nada. Nosotros no hablamos absolutamente nada, porque ya no se podía. Amén. Y de ahí ya nosotros era afuera del evangelio. ¿Sí ve? Entonces, cuando escuchamos las palabras de este hombre, pero yo y mi casa, ojalá anote esa palabra, porque todos la sabemos, ¿cierto que sí? ¿Quién no se sabía ese versículo? O la última parte al menos, todos, ¿cierto? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero ¿quién lo aplica? ¿Sí ve? Es que uno se puede saber algo y qué bonito es saberlo, pero otra cosa es aplicarlo. Decir realmente, yo y mi casa le servimos a Jehová, y para que yo y mi casa le sirvamos al Señor, yo tengo que empezar un trabajo con mi casa. Amén. Como varón, un trabajo con mi esposa, un trabajo con mis hijos. Amén. Un trabajo en el Señor para que mi hogar sea una bendición y pueda decir las palabras de este hombre de Dios llamado Josué: mi casa y yo serviremos a Jehová. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Me queda 2 más. 3. Santísimo Dios. No alcabe. Vamos a dejar para el jueves. O mejor dejo para el martes el de los caballeros. Y el jueves toco el de las damas. Amén. Y el martes
volvemos con los caballeros y continuamos. Nos queda una parte, hermano. Mire, esto es muy importante. Si usted quiere las diapositivas, yo se las envío, ¿sí? Yo tengo las diapositivas, se las podemos enviar para que usted tenga los textos bíblicos, hermano. Esto es muy importante. Nosotros tenemos que hacer un balance. Cuando yo entendí, cuando yo miro la palabra y dice, el varón tiene que amar a su esposa. Y yo comienzo a mirar y digo, bueno, Señor, venga, necesito entender esto para aplicarlo, ¿sí? Hermano, uno descansa en la vida. Cuando usted y yo vivimos y tomamos la palabra y la aplicamos a nosotros, hermano, eso es una bendición de Dios. Usted descansa, usted, hermano, comienza a ver que las cosas comienzan a tomar un rumbo total. No va a ser fácil al principio, porque usted de un momentico a otro decir, bueno, ahora sí, ya Dios nos habló, así que de mañana esto y esto. No, eso no se puede hacer. No, porque haga de cuenta, usted llega a la casa y un desorden, hermano, ¿sí? Más bien busque por dónde empieza, por dónde comienzo a arreglar la situación. Bien, uno tiene que buscar un principio, ¿cierto? Las damas que en general son las que arreglan la casa, y cuando estás un desorden llega y mira y dice, Dios mío, ¿por dónde empiezo? Nosotros llegamos y miramos por dónde empezar. Ay, no, eso está muy feo, cuesta dormir más bien. Eso no se sabe ni por dónde empezar. Pero tiene que haber un lugar por dónde empezar. Y dice, voy a empezar por la cocina, por la pieza, por el baño, por donde sea, pero comience en el nombre del Señor. Amén. O sea, si usted dice, en mi hogar hay que arreglar algo, como varón tengo que arreglar algo, empiece. ¿Por dónde? No importa, pero comience. Al menos empiece orando, al menos empiece diciéndole, Señor, mire esto y esto y esto. Amén. Comience y empiece a mirar, a hacer un balance, cómo está su casa, cómo está su familia. Empiece a ordenar, como le dijo el Señor a Ezequías. Amén. Ordena tu casa. Comience a ordenar, no a imponer, ¿sí? Porque uno dice, así es lo que dijo el pastor allá, mire a ver. Porque es que uno es bueno, hermano, para mandar a que no, ese mire a ver, miro a ver cómo es que tenemos que hacer como varones. Y hermano, vamos a ver familias felices. No que no las tengamos, porque Dios nos ha dado bendición, amén, pero sí tenemos que mejorar muchas más cosas, y nuestra familia va a ser una bendición maravillosa en Cristo Jesús, aleluya. Quiero concluir a mi amado hermano, aleluya, aunque no es el final del tema, amén, pero sí quiero que vaya a Génesis capítulo 3 y no olvide este versículo número 9, amén, no lo olvidemos jamás, aleluya. Dice la palabra, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Claro, el Señor le dijo, mal favor, y aquí le entregó el huerto para que me lo labre y me lo cuide. Y cuando el Señor llegó al huerto y dijo, oiga, ¿y dónde está el encargado? Y entonces el Señor dijo, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Y dónde estaba Adán? Escondido. ¿Por qué estaba escondido? Porque había pecado. Uy, hermano, fuerte eso. Por eso uno, que el Señor diga, lo llame o nos llame, Marcos, sí Señor, aquí estoy. Pero que uno no pueda decir nada, aquí estoy, Señor. Entonces por eso Dios nos habla, amén, para que nuestro hogar, nuestra casa, nuestra familia sea una bendición del Señor.